Sí, Aurora. Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos la presentación de esta jornada sobre ahorro, tecnología para el ahorro de agua en jardinería. Está con nosotros Manuel González, que es director de la empresa Terravida y que nos va a hacer pues una presentación, yo creo que bastante interesante de lo que hace esta empresa. Terravida es una empresa que ha desarrollado una tecnología ambiental para el ahorro de agua a través de unos polímeros hidroabsorbentes. Bueno, es una tecnología muy interesante que tiene certificación ISO 14001 y también está dentro del sistema europeo EMAS para paisajismo, áreas verdes, golf, reforestación o agricultura. Tiene convenios con universidades de investigación, como es, por ejemplo, la Universidad de Almería, y también el Ministerio de Medio Ambiente incluye en el inventario de tecnologías disponibles para la lucha contra la desertización. Manuel González, como he dicho antes, su director, pues, lleva pues 26 años desde el inicio de Terravida y es director para España y Portugal. Yo tengo el placer de conocerlo desde hace muchos años, cuando esta tecnología era muy desconocida y tuve una experiencia muy interesante porque, bueno, con Alberto García Camarasa, que fue mi profesor, iniciamos unas prácticas unas pruebas del terracoten, de Terravida, y en una parcela de césped muy grande que estaba a la entrada del municipio, pues introdujimos en la plantación terracoten, muy bien, como hacía siempre Alberto García Camarasa, todo muy estudiado a unas capas, diferentes capas de profundidad. Y ocurrió que, bueno, que hubo problemas de agua en esta parcela, se llevó prácticamente un verano sin regar esta pradera de gramínea y tuvimos la experiencia de que no se secó el césped. Entonces veíamos sobre todo pues una cantidad una zona perfectamente donde habíamos usado el terracote, que estaba verde y el resto pues había otra zona pequeñita que no se había usado, no por hacer una prueba, sino porque ocurrió así y lógicamente un césped, una gramínea en verano sin riego, pues se seca, ¿no? Y fue, la verdad, muy interesante. Es una práctica que, sobre todo ahora en arboricultura, se utiliza mucho, puesto que ahorra agua y la verdad es que protege a las plantas. Sin más, pues comentaros de que cualquier pregunta que queráis hacer, o bien lo podéis hacer por el chat, o bien directamente al finalizar la exposición de Manuel, pues podéis hacer las preguntas directamente. Os dejo con él y esperemos que todos aprendamos mucho de esta interesante presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Aurora, muchas gracias. La verdad es que ese cariño que me tienes te ha llevado a cometer algunos pequeños errores. Sí, contigo, Hombre, más que, ¿no? no, con la empresa, Sí, vamos, sí, sí, te eso. comento. El Sí, terracoten no es un producto de Terravida. Terracoten es un producto de la Universidad de Bélgica, ya luego lo hablaremos, pero eso es muy grande para Terravida. bueno, Terravida ya. lo que hace es la comercialización, el desarrollo e investigación aquí en España, y gracias a Sí, eso pues lo hemos colocado en esta tecnología puntera
que se está utilizando muchísimo tanto en agricultura, jardinería, medio ambiente, áreas deportivas, etcétera. Pero primero voy a empezar por lo primero. Lo primero es agradecer a todas las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos hoy, de que están con nosotros, que han dejado su ocio a un lado para conocer un poquito más lo que nosotros hacemos y lo que Terracoten le puede ayudar en sus trabajos. Y el otro día pues fue un error del directo, un error mío, porque yo estaba centrado en lo que estaba diciendo y no me di cuenta de la insistente llamadas tuyas para resolver el problema que se nos Bueno, dio. yo he obviado esa anécdota y me alegro que tú lo hayas hecho. Yo te dejo ya solito y retiro mi cámara. Tú comenta pues Venga, hasta ahora. Pues en esta presentación de Terracoten BIS, vamos a ir un poquito más rápido, simplemente porque después de la parte que tuve la ocasión de presentar, muchos de los compañeros que asistieron pues me han hecho muchas preguntas y de esta manera pues esas mismas preguntas las podemos decir posteriormente y aprender así un poquito más. Lo primero que voy a decir es todo lo que es la planta, llámese jardinería, llámese restauración paisajística, etcétera. Y luego también vamos a hablar de lo que son las distintas beneficios que conlleva la aplicación del Terracoten, tanto en lo que es el consumidor final, el cliente, que es al que nos debemos todo, los beneficios que genera para la empresa tiene que conseguir unos beneficios, por una parte económicos, que son muy loables y para lo que estamos todos aquí, pero también un beneficio estratégico muy importante de ganar credibilidad ante su cliente y ante la sociedad. El poder presentar su producto, su jardín, un jardín sostenible de bajo consumo de agua, eso es hoy por hoy muy importante. Luego ya pues vamos a hablar de las distintas aplicaciones que tiene el Terracoten dentro del ámbito de lo que es la jardinería. Y por último vamos a entrar ya en el aspecto técnico del Terracoten, las distintas presentaciones que tiene, el cómo y el por qué, las dosificaciones que son muy importantes, la forma de aplicación que también es muy, muy importante. Vamos a hablar de los precios y vamos a comentar pues, el gravísimo error que nosotros cometimos inicialmente cuando empezamos con Terracoten. Y por último, voy a presentar a todos ustedes pues, lo que es el seguro que ofrece Terravida a aquellos que utilicen el Terracoten en plantación de arbolado. Veréis que es único en Europa, pero como el Terracoten funciona también, podemos perfectamente asegurar todas las plantaciones que se hacen con el Terracoten y si algún árbol pues no llega a sobrevivir por cualquier causa, llámese que la planta venga de origen mal, llámese que el suelo es muy malo, llámese que no le han regado en 3 años o llámese el vandalismo propio, Terracoten responderá y ya veréis la solución que le daremos a esas reposiciones. Y dicho esto, pues vamos a empezar por lo que es la historia de Terracoten. Terracoten nace en la Universidad de Gante en Bélgica con el objetivo fundamental de ayudar a paliar el hambre en el mundo y de alguna manera ayudar a esos pueblos que están en esa zona desértica y semidesértica a asentarse en su territorio y no necesitar emigrar para poder alimentarse. Ese es el objetivo fundamental y el motivo por el cual, después de 20 años de investigación en laboratorio y en el terreno, se consiguió una mezcla de distintos elementos que van encaminados a 2 objetivos fundamentales. Uno, el suelo y otro, el agua. El suelo, pues estamos acostumbrados a ver de superficie para arriba. Y cada vez más te encuentras muchas obras que se preocupan de una planta exótica, una planta maravillosa, muy cara, porque el cliente no sabe y lo que quiere es una cosa bonita, y se olvida del suelo. Y el suelo es
el soporte de esa planta, el soporte para el futuro de esa planta. Y luego la optimización del agua. Esas zonas desérticas y semidesérticas donde no hay ni suelo fértil ni agua, pues la poca agua que pueda caer, bien de lluvia o bien de riego, la vamos a optimizar para que la planta tenga una prolongación de ese estado hídrico. Aparte, pues bueno, la utilización del terracote lleva a otras mejoras. Entonces, conforme este objetivo de ayudar a paliar el hambre en el mundo, se consiguió que la FAO lo esté utilizando en plantaciones del Sáhara, del Subsáhara, en Asia también se está utilizando mucho para una alimentación de subsistencia. No estamos hablando de alimentación como puede ser en Almería, que se está utilizando también mucho el terracote, pero es otra agricultura intensiva que tiene otras características diferentes. Para que pueda haber una agricultura de subsistencia, lo primero que hay que hacer es crear un manto que a la sombra de esa capa pues puedan sobrevivir las legumináceas y las especies que ellos se alimentan. Entonces aquí tenemos una restauración en 4 años, una zona totalmente deteriorada, desertificada, pues con la utilización del terracote en lo que es la zona de desarrollo de las raíces de los árboles, consigue establecer una zona vegetal apta para su agricultura de subsistencia. Y una vez hablado de nuestra historia, pues vamos a ver el terracote que es bueno. Es bueno, es bueno. La gente que lo utiliza repite. Y eso es porque el terracote cumple con los objetivos que tenemos marcados. Y el objetivo que tenemos marcado dentro de nuestra jardinería, por una parte y mucho más importante que el ahorro de agua, es la calidad de la planta. Lo que pasa que, bueno, vivimos en una sociedad ahora en la cual cada vez hay menos agua y el tema del agua en jardinería es fundamental, porque cada vez hay menos agua y cada vez el agua cuesta más dinero. Entonces, uno de los elementos buenos para el cliente es que va a tener un jardín de bajo consumo de agua. Y bajo consumo de agua no es solamente bajo consumo de agua, es bajo consumo de electricidad. Bajo consumo también de nutrientes. Luego, si nosotros estamos regando, parte del agua que aportamos a ese suelo va a diluir los nutrientes que están en la zona de raíces y se van a perder por percolación. Si regamos menos y se optimiza esos nutrientes, estamos contaminando mucho menos. Una jardinería de bajo consumo de agua es una jardinería sostenible. Y hoy por hoy, todo lo que se haga, un coche, un teléfono, la jardinería tiene que ser sostenible, de obligado cumplimiento, ya no hay vuelta atrás. O sea, la sostenibilidad no es el futuro, la sostenibilidad es el presente. O es sostenible o no hay nada que hacer. No que lo digo yo, sino que lo he estado diciendo continuamente la televisión. Una jardinería sostenible pasa por una buena elección de las plantas, pasa por una buena elección del suelo y pasa por optimizar el recurso hídrico y disminuir con ello la huella hídrica. Esto a nivel de un jardín privado, pues tiene menos importancia, o sea, pero gota a gota el agua se agota y poco a poco esa huella hídrica de un jardín pequeño hace mucha huella hídrica en muchos jardines, con lo cual lo que nosotros desde nuestro trabajo podamos hacer por optimizar el agua, estamos beneficiándonos de cara al futuro. La huella hídrica se utiliza ahora mucho en todos los folletos que se mandan, los mailing, y tiene su repercusión social. Ya es un término que ha entrado dentro de nuestra vida y hacemos lo posible por disminuir esa huella hídrica. Y también otro concepto importante es la disminución de la huella de carbono. Si nosotros necesitamos menos agua, necesitamos menos electricidad. Necesitamos menos electricidad, estamos disminuyendo la huella de carbono. Entonces,
Terracoten es bueno para el cliente porque tiene una jardinería de bajo consumo de agua, es bueno para la empresa porque está ganando prestigio, está ofreciendo un producto de mayor calidad y más sostenible, y es bueno para el medio ambiente porque de alguna manera o nos preocupamos nosotros y damos ejemplo al resto de la sociedad o nos quedan pocos siglos de supervivencia. El terracote es bueno, bien, pero aparte de eso, a todo el mundo le gusta. Sí, sí, tú dices lo que tienes que decir porque para eso estás ahí trabajando y es lo que se espera de ti. Pero es importante que aquellos que piensen en la posibilidad de utilizar el terracote en el día de mañana, que sepan que desde el Ministerio de Medio Ambiente lo ha integrado dentro de sus fichas tecnológicas como un acondicionador de suelo. El terracote está establecido dentro de ese marco técnico de acondicionadores de suelo. Es importante para nosotros, nos costó mucho trabajo, muchas pruebas, el Ministerio ahí trabajó mucho, fueron 3 años intensos con muchas aplicaciones en agricultura, en reforestación, y al final sacó su informe y su informe está aquí dentro de la página del Ministerio para todos aquellos que quieran verla. Como dijo Aurora anteriormente, pues tenemos convenios con la Universidad de Almería, con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Valencia, que también hacemos muchísimas cosas con ellos, y entonces, pues dentro de las conclusiones que ellos sacan en el uso del terracote, pues está en que la utilización del terracote representa un ahorro mínimo de un 50% de agua sobre los aportes convencionales. Eso es muy importante. Nosotros podemos tener un jardín de mayor superficie con la misma disponibilidad hídrica o tener un jardín utilizando un 50% menos de agua. Aquí ponemos un 50% menos de agua, pero realmente la disminución del aporte hídrico llega hasta el 75%. Estos datos obtenidos por la Universidad de Almería se refieren a cultivos bajo plástico. Cultivo bajo plástico en el cual se ha controlado solamente el agua que por riego le llega a ese suelo. Pero cuando esas plantaciones están en el exterior, se benefician tanto del ahorro de agua de riego como del agua que le llega por lluvia. Con lo cual, en muchas ocasiones se alcanza hasta un 75% de agua de riego, hasta un 75% de agua. Esto que lo he puesto aquí muy apelotonado de última hora porque me parecía muy interesante. Este es el último proyecto realizado con la Unión Europea sobre la plantación de árboles sostenibles y eficientes. Un proyecto de 3 años en los que han intervenido el Departamento Catalán de Forestación y otras empresas a nivel europeo muy importantes, y después de todas las aplicaciones, todos los estudios y demás, han concluido que el terracoten aumenta la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, elimina o reduce de forma notable la necesidad de riegos de apoyo. Una única aplicación, solamente se necesita una aplicación en el momento de plantar. No contiene poliacrilamidas, facilita la rápida aclimatación del árbol al terreno y es respetuoso con el medio ambiente. Esto es muy importante para todo aquel que vaya a utilizar el terracoten, que sepa que detrás del producto hay todos unos estudios que avalan lo que se dice en todos estos folletos. ¿Aplicaciones de terracoten? Bueno, pues realmente la aplicación del terracoten es todo el mundo vegetal. Todo el mundo vegetal. Inicialmente su aplicación inicial fue en la agricultura, y de la agricultura ya, digamos, en nuestro, entre comillas, primer mundo, pues hemos encontrado soluciones muy importantes para nuestra jardinería, para nuestro medio ambiente. Somos la empresa, somos el producto más utilizado en temas de reforestación.
en campos deportivos, donde estamos haciendo campos de fútbol, campos de golf, campos de polo. Y luego, pues lógicamente, los aficionados a la jardinería que tienen pues su jardín, sus parterres, sus macetas, sus huertos familiares. Para todo este tipo de aplicaciones, el Terracoten da una solución fácil y eficaz para el ahorro de agua y la mejora de la calidad de la planta. Dentro ya de lo que es la jardinería, pues bueno, dentro de la jardinería a nivel general, a nivel municipal, pues bueno, los beneficios son claros, el uso eficiente del agua, las plantas tienen mayor biomasa, con lo cual hacen una mayor eficiencia fotosintética, tienen más masa de raíz y de hoja y una mayor luminosidad de las hojas. Esto es el estudio también de la Universidad de Almería, del grupo de investigación, en el cual, pues utilizando apenas 10 gramos de terracoten por planta, se consigue todos estos beneficios. Aquí, pues bueno, todos queremos un jardín bueno, bonito y barato. Eso lo quiere el cliente, lo quiere el contratista y lo queremos todos. Entonces aquí, pues, este jardín lleva el terracoten, el coste de repercusión del producto es mínimo para la belleza que se consigue y el bajo mantenimiento y conservación que conlleva. En estas aplicaciones cada vez más lo que son los parterres, lo que son las macetas, o bueno, en muchas de las macetas no hay agua de riego directa, sino que se riega como se puede y eso conlleva sobre todo un gasto muy alto en mano de obra. En el Ayuntamiento de Marbella, cuando empezamos, el Ayuntamiento tenía 400 maceteros de estos grandes, 400. Y el problema es cómo los riegan. Pues nada, allí algunos vecinos se comprometían a regar los que estaban cerca de su casa, otros pues llegaba cuando podía el jardinero y hacía lo que podía, y otros muchos, sobre todo en la zona urbana, en el viejo Marbella, pues iban los jardineros con un dumper cargado de agua por la noche además para no interrumpir el paso de los turistas, y con ese ruido del dumper pues iban regando pues en esos casos casi cada día. Y con terracoten se llegó a regar una vez a la semana, con el consiguiente ahorro, no ya de mano de obra, no ya de mano de agua ni nada, sino sobre todo de tranquilidad para para todas esas personas que vivían por allí. Y luego, claro, tiene a esos jardineros haciendo otras cosas y no con el dumper para arriba y para abajo para regar estas macetas. En la jardinería doméstica, pues bueno, pues igual. Las personas venimos del mono, venimos de la selva y entonces, pues, como no podemos volver a la selva, pues intentamos traernos parte de la selva a nuestro entorno. Y entonces, pues, intentamos tener lo más bonito, si podemos, nuestro jardín. Es calidad de vida. Un jardín es calidad de vida y eso es lo que conlleva que tú te esmeres en mantener un jardín que sea florido, que sea bonito y medioambientalmente sostenible. Después de esto, el que haga trasplante y no le ponga el terracote corre un riesgo innecesario. Lo repito, a partir de ahora, ustedes que me escuchan y no le pongan terracoten a los trasplantes que hagan, que sepan que están corriendo un riesgo innecesario. Con el uso del terracoten, arraigan prácticamente todos los árboles. Mentira, todos no. Siempre hay algunos que no arraigan, pero la gran mayoría arraigan y arraigan perfectamente. Esto es Jerez de la Frontera. Se trasplantaron 3 árboles de este porte.
se trasplantaron porque había que trasplantarlo, porque los grupos ecologistas dijeron que bajo ningún concepto, que aquello no se podía tirar, total, que el ayuntamiento, muy a su pesar, se gastó un dineral para los trasplantes en el convencimiento de que no iban a servir para nada. Bueno, pues de estos 3 árboles que se plantaron, 2 están vivitos y coleando y preciosos, El otro, pues no arraigo. Pero bueno, eso es un éxito importantísimo. Ahora, también es verdad que lo importante en todo esto, lo importante en todas estas obras especiales es el cariño y la profesionalidad que se ponga. Eso es fundamental. De toda la vida se han hecho trasplantes y de toda la vida generalmente los trasplantes han salido bien. Con lo cual, pues bueno, ahora ¿qué es lo que se hace? Pues se le da un apoyo con nuevas tecnologías para que esos árboles desarrollen más rápido las raíces, arraiguen mejor y sobrevivan. Estos son otro tipo de otras plantaciones. En este caso es un alcornoque. Esto es en el Parque Nacional de los Alcornocales, donde se hizo una carretera, la carretera de Jerez Los Barrios, y entonces de ahí pues sacaron miles de alcornoques que iban a madera, se vendía de madera. Entonces pues en su momento este señor, que es el dueño de Terracote, pues cogió todos los que pudo, los trasplantó, en este caso a su campo de golf, y murieron 3, a lo mejor de 1.500 o algo así, pudieron morir 3. Pero vamos, esto la Junta de Andalucía estaba encantada y dando palmas con las orejas porque no se lo creían en absoluto que el alcornoque pudiera arraigar también. Grandes ejemplares de olivar, que esos tienen menos problemas, pero la verdad que arraigan. Y aquí pues se sacaron unos naranjos de una explotación agrícola y se pusieron aquí para posteriormente trasladarlo a otro sitio. Todos arraigaron, se desarrollaron perfectamente y aquí están. Esto de las palmeras. No es que no me interrumpa. Sí. Esto de las palmeras. Un diálogo, puede haber un diván. Bueno, eso es lo que tú dices. A ver, planta. En las palmeras, esta es una obra que hicimos en Almería en los Juegos del Mediterráneo. En los Juegos del Mediterráneo, exactamente. Se plantaron 3.200 palmeras. Venían de Egipto, estuvieron en el puerto, pues no sé si 3 semanas, porque no tenían la autorización, total, que al final cuando se pusieron habían sufrido mucho. Se les puso a cada una 1 kilo de terracote y se murieron 7. Se murieron 7 de las 1.200. A la derecha, esto es una obra normal de una rotonda de una ciudad, que igual se coge, se utiliza el terracote y se siembra o bien semillas o plantas normales. Estos son las pérgolas de la Expo de nuestro amigo Camarasa, que él ya conocía el terracote y entonces pues lo puso aquí en las pérgolas. El argumento de él decía, mira Manolo, yo tengo todo lo necesario, una obra encantadora porque tengo todo el dinero que necesito, tengo los mejores profesionales, pero claro, en las pérgolas, que me cuesta pues 1 año y medio sacarlas adelante, 2 años, resulta que en verano, en Sevilla, a 43 grados, llega un fin de semana y por H o por B, como siempre pasa en estas cosas, se atora un gotero, se rompe algo del riego por gotero y ya pues no tienes capacidad de reacción porque en un día sin agua las plantas se me mueren. Y sin embargo con terracote lo que hemos visto es que cuando hay un problema, esa reserva de agua que tiene el terracote nos está transmitiendo que la planta está sufriendo estrés hídrico y nos da tiempo a reaccionar y a arreglar el sistema y evitar que perdamos las plantas. Y por eso utilizo el terracote en las pérgolas. Estos son plantaciones de macetas colgantes, que también es muy importante. Aquí
La gran mayoría, hay muchas que tienen ya riego directo de apoyo, pero otras todavía hay que echarle agua a mano y eso es un atraso y un gasto muy, muy importante de mano de obra. Lo mismo, cada vez hay en las ciudades más macetas de este tipo, y no solamente en las ciudades, sino en las comunidades de propietarios, en las urbanizaciones, en fin. Y regar esto pues conlleva un gasto adicional. El agua no tiene, el valor del agua pues no tiene mucha importancia, pero sí el de mano de obra. El tener ahí a unas personas regando, trasladando el agua a ese lugar, etcétera, etcétera. Lo mismo, en las mismas plantaciones, lo mismo, la mejora en la calidad de la planta, la posibilidad de tener una jardinería en otro sitio donde anteriormente no se podía tener y, sobre todo, la importante disminución de los gastos de mantenimiento y conservación como consecuencia de estar el terracoten ahí, de ese terracoten almacenando agua, almacenando nutrientes y teniendo una floración más bonita y durante más tiempo. Estos son los jardines de Córdoba, vaya, hombre, y eso que soy de Córdoba, los patios cordobeses, en el cual pues ya muchos patios están utilizando el terracoten y eso pues le da esa garantía de que llegar al momento de, del festival y que tengan durante más tiempo una prolongación de planta mucho mejor. Y ahora entramos ya a hablar del terracoten. El terracoten, inicialmente empezamos con el terracoten universal que tiene una composición estándar y a partir de esta composición nacen los siguientes terracoten para dar satisfacción a unos determinados tipos de clientes. Terracoten universal pues se presenta tanto en el saco de 20 kilos, el cubo de 10 y el cubo de 5. Posteriormente, pues entramos en el mercado con el terracoten complement. Terracoten complement es un terracoten prácticamente idéntico al terracoten universal, pero tiene mucha menos capacidad de absorción de agua, mucho menos polímero. ¿El por qué? Esto va dirigido a la agricultura, sobre todo a la agricultura intensiva. Inicialmente se pone el terracoten, se le pone ese 30%, ese 39% de polímeros y al cabo del año, cuando ya se ha recogido esa agricultura, pues entonces la reposición del terracoten se hace mediante el terracoten complement, con lo cual se repone en el suelo los distintos nutrientes, los distintos estimuladores de crecimiento y la parte proporcional de polímeros que se han perdido en la manipulación de ese cultivo. Con lo cual, siempre en el suelo vamos a tener la misma composición de terracoten y así evitamos que con el paso del tiempo pueda haber una saturación de polímeros en ese suelo. Y por eso se nació el terracoten complement. Posteriormente, los campos de golf y los campos de césped profesional pues nos pidieron un terracoten específico con unas cualidades distintas y después de 4 años de investigación se sacó al mercado el terracoten turf. Terracoten turf tiene otra composición diferente que ya lo veremos, pero básicamente todo su origen es el terracoten universal. Y el último terracoten que hemos sacado al mercado es el terracoten arbor. El terracoten arbor es un terracoten que nace en el proyecto este que hemos visto, en el proyecto de la Comunidad Económica Europea, que se nos exigía una mejora significativa técnica del producto. Y entonces, a partir de ese momento, con las investigaciones de la propia universidad y de la empresa fabricante de los polímeros, se consiguió un polímero especial que no tiene acrilamida.
Y llegado a este punto, voy a explicar lo que son las acrilamidas. La acrilamida es un material cancerígeno dependiendo de las dosificaciones que tenga. Acrilamidas, por ejemplo, son la parte negruzca que hay en una tostada que nos vamos a comer. Ese material que se ha quemado produce acrilamidas. Y nosotros tranquilamente nos tomamos la tostada porque no hay peligro ninguno. No hay ningún peligro. El peligro está cuando hay una altísima concentración de poliacrilamida. Los polímeros de terracoten, tanto el terracoten universal, el complement y el TUF, esos polímeros llevan acrilamida en su fabricación. En la forma de fabricar el polímero llevan una parte de acrilamida que está 200 veces por debajo de lo exigido por las normas de la Comunidad Económica Europea. O sea, que nos podemos hartar de polímero de terracoten que en ningún caso vamos a tener ni nosotros ni la planta ningún tipo de problema. Y entonces este terracoten pues lleva esos polímeros con esas características libre de acrilamida porque en muchos casos ese cliente específico pues nos pedía un terracoten ecológico. El terracoten no es un producto ecológico, no es, mejor dicho, no está apto en esa composición para agricultura ecológica. El terracoten, lo que sí tenemos es lo que se llama un certificado de residuo cero. Un certificado que garantiza que la utilización del terracoten no deja ningún residuo con el paso del tiempo en ese suelo. Pero no es lo que se dice, pero no por los polímeros. Los polímeros sí que son ecológicos, los polímeros sí que son ecológicos. Lo que pasa es que en la composición del terracoten incorpora distintos tipos de abonos que son, en este caso, una parte de estos abonos son abonos químicos. Esta es la composición del terracoten universal. Vamos a ir un poquito más rápido para que así no terminemos antes. Está el terracoten en sus presentaciones, saco de 20 kilos, cubo de 10, cubo de 5 kilos y su composición, primero, lava volcánica, que es el material de sustento, el excipiente. Luego tenemos un 39,5 de polímeros, los abonos y los estimuladores de crecimiento. De esta composición, lo más importante son los estimuladores de crecimiento. Ese 0,25%, ese catalizador, es el que hace que la planta se desarrolle mucho mejor, arraigue mucho mejor, tenga más biomasa de raíz, más biomasa de la parte aérea y produzca más flores, más bellas y durante más tiempo. Ese 21%. Y luego los polímeros son la última generación de polímeros que han salido. Realmente, pues, no todo el mundo sabe lo que son los polímeros y las distintas clases de polímeros que hay. Y claro, uno tiene un trabajo, ha conseguido un trabajo y pone terracoten. Pues entonces, ¿qué dice? ¿Estos terracotes que son polímeros? Pues bueno, me voy al mercado a ver qué encuentro de polímeros. Y encuentro unos polímeros tirados de precio, unos polímeros chinos, otros polímeros franceses, que todos hacen lo mismo, o sea, todos absorben, retienen, pero la gran mayoría, su función es, como dicen los Dodoti, ni gota ni gota. Absorben, retienen y ni gota ni gota. Es decir, su función, por hablar, hay dos tipos de polímeros fundamentales, son los polímeros agroforestales y los polímeros industriales. Los polímeros industriales son el 96% de los polímeros que hay en el mercado y tienen una función muy importante que es el de retirar los líquidos del medio. Llámese agua, llámese gasolina, llámese petróleo, etcétera, etcétera. Pero los polímeros
agroforestales son los que utiliza el terracote, que su función es la de absorber el agua, retenerlo y ponerla a disposición de la planta para cuando lo necesite. Nosotros cuando regamos el 85% del agua se pierde por filtración y por evaporación. Y mediante esta tecnología ese agua queda almacenada en esos polímeros, el agua y los nutrientes quedan almacenados en esos polímeros y es la planta la que, desarrollando su raíz, se mete físicamente dentro del polímero y va absorbiendo el agua que va necesitando. Voy a pasar un poquito aquí y lo vamos a ver. Esta es la función de los polímeros, va cayendo el agua, el polímero se va hinchando, la va absorbiendo, va aumentando de volumen y cuando la planta lo necesita, la va absorbiendo por mediación de la raíz. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo. Por aquello de que una imagen vale más de 1000 palabras, pues vamos a verlo. Aquí tenemos la representación, va cayendo el agua va disolviendo parte de los abonos y el polímero va absorbiendo el agua y los nutrientes. Los estimuladores de crecimiento van forzando a las raíces para que se desarrollen y se metan dentro del polímero y conforme su necesidad de la planta, pues va absorbiendo el agua que va necesitando. Porque los polímeros agroforestales no ceden el agua a la planta. ¿Explico? Manuel, perdón. Sí. Has puesto un vídeo, pero vemos la misma imagen, no vemos vídeo. Oh, pues entonces... Por lo menos yo creo que... yo lo tengo aquí en pantalla y pensaba que en pantalla estabais viendo todo el... No, estamos viendo tu presentación. Bueno, pues no sé cómo hacerlo. Bueno, si tenemos tiempo luego, entro en YouTube Sí. a ver si lo Vale, podemos hacer. Vale, ok. Bueno, pues aquí tenemos los distintos terracotes, la composición, ya cada uno pues que tenga interés irá viéndolo. Unos terracotes incluyen ácidos húmicos, otro tipo de abono, mayor o menor cantidad de abono, etcétera, etcétera. El terracotta turf, que es tal vez el más diferente, tiene un 9% de ácidos húmicos, abonos un 16%, los polímeros, y en vez de lava volcánica, aquí me he equivocado yo, no tiene como material portador, no es lava volcánica, sino que es cepiolita. La cepiolita es un material poroso y un material más blando que la lava volcánica. En este caso, pues bueno, los greenkeepers y los técnicos de campos deportivos pues decían que cuando iban a segar con las máquinas, pues la lava volcánica que saltaba del terracote pues le podía mellar las cuchillas. Pues nada, empezamos a investigar porque hay un mercado muy, muy grande de campos de golf. Hemos hecho varios campos de golf. Un campo de golf se lleva 50.000 kilos de terracote y entonces, lógicamente, hay que atender a ese mercado tan importante. Y bueno, y se cambió y se vio que funciona y funciona perfectamente. Los polímeros. Bueno, pues realmente ya hemos hablado, el polímero de terracote tiene una alta capacidad de retención de agua, que son 200 veces. En el mercado hay polímeros que absorben hasta 1000 veces su peso en agua, pero lo importante no es el agua que absorben, sino que el agua que está disponible para la planta. Y en el caso del terracote está el 97% del agua que absorbe está disponible para la planta. La planta, su función es, primero, toma el agua que está libre en el suelo, que es la que menos coste energético le supone. Y a partir de que ya no tiene agua disponible, pues entonces va absorbiendo el agua de las cantimploras. Los polímeros de terracote son como cantimploras puestas en el suelo, en la zona de desarrollo de las raíces, para que la planta tenga una reserva
hídrica. La duración de los polímeros de terracoten son de más de 10 años. El efecto de absorber, ceder, perdura durante más de 10 años. Es muy importante este dato. Y luego son atóxicos e inertes. ¿Cómo funciona el terracoten en el suelo? Vamos a distinguir dos tipos de suelo, un suelo arcilloso y un suelo arenoso. En un suelo arcilloso se utiliza el terracoten, se pone, el polímero absorbe el agua, presiona las paredes, se hace su hueco y cuando la planta necesita el agua va extrayendo ese agua del polímero y el polímero va disminuyendo de volumen. Al disminuir de volumen lo que hace es aumentar la porosidad de ese suelo. O sea, con lo cual en ese suelo hay más oxígeno disponible para las raíces. Y ese proceso de más disponibilidad hídrica, mayor descompactación del suelo, mayor oxigenación interna junto con los abonos orgánicos que lleva, pues mejora esa textura y estructura y la microbiología de ese suelo. Ese es el proceso de una enmienda de suelos como el terracote. En un suelo arenoso, pues ahí el problema que hay sobre todo es la velocidad de infiltración de agua. El agua se pierde rápidamente y con la utilización del terracote en ese agua, en vez de perderse, el polímero la capta, evita su pérdida y la pone a disposición de la planta. Con lo cual, pues, conseguimos disminuir como mínimo un 50% de agua de riego y podemos regar, en vez de regar cada 2 días, pues regar cada 4, cada 5 días o cada 6 días. Ya hemos visto esta diapositiva, el agua cae en el suelo, el terracoten se va hidratando, va absorbiendo el agua, los nutrientes y los estimuladores de crecimiento y la planta, conforme va extrayendo el agua, se va suministrando de agua y de los nutrientes. Con el uso de terracoten se reduce las necesidades de abonado en torno a un 40%. No es porque la planta necesite menos abono, sino porque se optimiza ese abono. Si se riega menos, hay menos pérdida por lixiviación y se consigue evitar en gran medida lo que puede ser la pérdida de abono, y esa pérdida de abono es la contaminación del suelo. Terracoten tiene dos problemas muy grandes. Y eso nos cuesta a nosotros sangre, sudor y lágrimas hasta conseguir que las personas tomen conciencia de esos dos problemas, que son muy fáciles. Uno es la forma de aplicar el terracoten y otra son las dosificaciones. Nosotros, lógicamente, entregamos la documentación, mandamos vídeos y, claro, el técnico lo sabe porque esto no tiene ninguna ciencia. Esto es muy fácil, muy simple, no tiene mayor ciencia. Pero, claro, hay veces que empiezan los trabajos y el técnico pues no está allí o el técnico se le olvida porque da por hecho que todo el mundo lo sabe y al final pues se pone el terracoten de una forma errónea y los resultados no son los que se los que se conseguirían si se hubiera puesto bien el terracoten. Eso es igual, tú tienes un Mercedes y en vez de ir por las carreteras lo metes campo a través, pues menudo Mercedes, no sirve para nada y la gente se queja y nos quejamos, pero no, es que el Mercedes no es para llevarlo por el terreno, no por el campo, sino hay que llevarlo por las carreteras y ya está. Y aquí pasa igual, el terracoten es un producto que hay que introducirlo en el terreno en la zona de desarrollo de la raíz. Eso quiere decir que muchas veces el operario llega allí y dice, me han dicho esto, que eche terracoten, y coge el hoyo de plantación, echa las dosis, los 3 puñados y los mete al fondo del hoyo. Y entonces el terracoten, pues bueno, sí, funciona bien, pero no es su función. O sea, aquí no es acumular una gran cantidad de agua en un punto determinado del hoyo de plantación, sino que el terracoten esté distribuido lo mejor posible. Aquí lo vemos con la tierra de relleno para que
una vez que se ha plantado, el terracotén esté en todo el volumen de ese suelo. Simplifico. El hoyo, sacamos la tierra, aquí esto lo han hecho para sacar nota, y en fin, y entonces lo voy a decir. Sacamos el montón grande, el montón pequeño, y en el montón grande echamos la dosis por lo alto, cogemos el rastrillo, le damos 2 vueltecitas y lo tenemos ahí preparado. El montón pequeñito se queda sin terracoten, cogemos, echamos una primera palada de la mezcla del terracoten con la tierra, la ponemos aquí abajo, ¿eh? Y luego terminamos de rellenar con la mezcla del terracoten con la tierra. Y este montoncito que tenemos aquí, lo ponemos al final, esto es para sacar nota, esto no se hace, pero bueno, para sacar nota. ¿Con qué objetivo? Con el de evitar la pérdida de agua por capilaridad de superficie. Si nosotros ponemos aquí algo, automáticamente la evotranspiración que pueda haber se va a perder. Y eso es gracias a esta cubierta que cumple esa función. Una vez que se ha puesto el terracote, si hay posibilidad, se riega y ya se recarga, y si no, pues esperamos a que haya la lluvia y asunto acabado. Estos son macetas, contenedores, aquí tenemos un gráfico, cómo no hay que ponerlo, ni en la parte de abajo ni en la parte de arriba, sino siempre mezclado, siempre mezclado. Para las macetas, contenedores, pues acá esa tierra la ponemos allí en un montón, le echamos el terracoten, con una pala le damos 4 o 5 vueltas para arriba y para abajo y luego ya rellenamos los distintos envases y ya está, y no tiene mayor problema. Entonces, el problema es, terracoten hay que mezclarlo. Y el otro problema importante son las dosificaciones. Las dosificaciones son muy pequeñas, son gramos. Y entonces la gente dice, la gente y yo digo, como el terracoten está bueno, he hecho el doble y es el doble de bueno. Y eso no funciona así, ni con el terracoten, ni con los abonos, ni con los... ni como nada. Nosotros, por estar más gorditos, no estamos más sanos. Pues a las plantas le pasa igual. Con lo cual, las dosis, que son las que son muy poco, tiene un amplio margen de dosificación. O sea, que un 100% de dosificación no perjudica en absoluto a la planta. En césped, bueno, en césped es preparar el terreno, ni echarlo en una capa, como muchas veces lo he visto, ni echarle la capa abajo, ni echarla arriba, sino se echa arriba y luego con el rotavator se le pasa y se mezcla, en este caso hasta una profundidad de 20 centímetros. Se prepara el terreno, se extiende el terracoten con una abonadora o así a voleo, como se ha hecho toda la vida, y luego se pasa el rotavator y ya queda perfectamente introducido el terracoten en el terreno. En este caso es el césped aquí y aquí son pues un grupo de plantas que al estar más juntas, en vez de poner el terracote en el hoyo de plantación, pues se extiende en superficie, se introduce y ahí pues se planta y se ahorra mucho tiempo de manipulación. Y las dosificaciones. Las dosificaciones es un dolor de cabeza. Aquí fue donde realmente lo hicimos muy mal. Terravida lo hizo muy mal en aquel entonces, cuando empezamos a trabajar. En aquel entonces solamente había una presentación que era el saco de 25 kilos, nada más. Con lo cual, claro, un saco de 25 kilos pues cuesta un dinero. Y para una persona, para un jardinero, para una empresa que tiene que hacer una pequeña obra, pues gastarse ese dinero lo que llevó es que la gente pensara que es que el terracote es muy bueno, pero es muy caro. Es muy bueno, pero es muy caro. Claro, se veían obligados a comprar un saco de 25 kilos, que era mucho. Estamos hablando de gramos, la aplicación son gramos. Entonces, comprar 25.000 gramos de una tacada para una pequeña obra era mucho.
Con el paso del tiempo, pues claro, lógicamente tuvimos que espabilar y se sacaron distintas presentaciones, la de cubo de 10 kilos, la de cubo de 5 kilos y luego ya unas presentaciones más pequeñitas para abastecer el mercado doméstico. Eran el bote de 750 gramos y sobres de 100 y de 200 gramos. Entonces ya una vez que dice, hombre, es que este bote de 750 gramos me sirve para todo el año, para todas las plantas que yo haga en mis macetas, pues entonces eso es que está tirado de precio, no es. Si yo voy a preparar, por ejemplo, un jardín con 100 metros cuadrados y ahorrarle el agua durante 10 años solamente me va a costar 100 euros de más, pues entonces no es caro en absoluto. Entonces, conforme la dosis que nosotros recomendamos, que están muy bien estudiadas, pues ya veremos que el terracoten tiene su precio y desde luego en absoluto es caro. Las dosis que recomendamos, pues para la plantación y trasplantes de arbolado, estamos hablando de 1 a 2 gramos de terracoten por litro de tierra. De 1 a 2 gramos de terracoten por litro de tierra. La diferencia está en que si nosotros tenemos un suelo arenoso, tendremos que echarle un poquito más de terracoten. Si el suelo es más arcilloso, nos iremos a 1 gramo de terracoten por litro. A grosso modo, un árbol ejemplar que lleva un hoyo de plantación de 1 metro cúbico, la dosificación que le corresponde sería de 1 kilo. 1 kilo de terracoten, que luego veremos el precio que tiene y veréis que no es dinero. Para el césped, plantas tapizantes, pues la dosis que recomendamos pues son unos 100 gramos metro cuadrado. 100 gramos metro cuadrado para un jardín, o sea, con 1 kilo tenemos para 10 metros cuadrados. Con 1 kilo de terracoten tenemos para 10 metros cuadrados. Para las macetas, contenedores, etcétera, pues ahí la dosis sube un poquito más, subimos a 6 gramos litro porque el único agua que llega a esa maceta pues es el agua que le podemos aportar de riego. Bien, en el suelo siempre hay mucha más agua disponible. El agua de evapotranspiración pues es un agua disponible para la planta y también un agua disponible para el terracote, porque también el terracote capta ese agua de evapotranspiración. Aquí tenemos unas plantas sin terracoten y con terracoten en la diferencia de crecimiento y de biomasa. Estos tienen 2 gramos, me parece que 2-3 gramos de terracoten y esto pues no lleva terracoten. En fin, el terracoten es muy caro. Bueno, pues lo que siempre se pregunta, muy caro, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué es caro el terracoten? No, es que esto vale más que el abono. Sí, señor, es que esto no es un abono. Esto además incorpora abono. Hombre, pero los estimuladores de crecimiento, pues, yo los consigo más baratos, por supuesto. Pero estos no son estimuladores de crecimiento, esto incorpora estimuladores de crecimiento. Hombre, no me vas a vender a ese precio la lava volcánica. Por supuesto, claro que no. No te voy a vender la lava volcánica a ese precio. Es que esto no es lava volcánica, cumple una función muy importante, igual que el agua en el cuerpo humano. El agua en el cuerpo humano es un 78%. O sea que un ser humano no vale nada. Conforme esos argumentos no vale nada, pero cumple una función importantísima. Un más o menos 5% de agua en el cuerpo humano es o ahogarte por mucha agua o deshidratarte. Con lo cual, el problema que siempre nos hemos encontrado a la hora de hablar los precios es en la comparación. Nosotros decimos si algo es caro o barato con respecto a la comparación que hagamos. Si no tenemos ese punto de comparación, ese elemento de comparación, estamos perdidos. Y es lo que le pasa a muchos técnicos, le pasa a muchos clientes, hasta que por fin ven cuando se desglosa el cómo y el por qué, lo que hace y lo que ahorra, entonces ya es muy barato. Y al final, pues yo siempre decimos, mira, lo importante es que hable la planta. Que hable la planta, es lo único que te puede decir si esto es caro o barato. Caro
carísimo es lo que no vale para nada. ¿Cuántas veces compramos productos, compramos cosas que no sirven para nada porque nos hemos dejado arrastrar por el sentimentalismo, por ejemplo? Y no sirve para nada. Ahora, cuando las cosas sirven y se ven y sirven mucho, son muy baratas. Y luego, ¿quién no quiere un jardín esplendoroso, frondoso, con plantas bonitas y además de bajo consumo de agua, que no tenga que gastar cuando llega el verano un dineral en el agua y tengo que decirle al fulanito que por favor que vaya y que me riegue las plantas porque me voy de vacaciones? Todo eso lo resuelve el terracoten por el coste que sea. O sea, nada es gratis en esta vida y desde luego si tú ya en el primer año con creces compensas el coste de terracoten con los grandísimos ahorros y beneficios que genera, pues entonces estás haciendo un buen negocio. Y ya por resumir, terracoten es una enmienda de suelo que va a mejorar la textura y estructura del suelo, va a optimizar los recursos hídricos a pie de plantación y va a mejorar la planta, en la cual va a tener más flores y durante más tiempo. Con lo cual, ahora ya se puede hacer un jardín mucho más sostenible, de bajo consumo de agua y de bajo mantenimiento y conservación. Y con esto termino yo mi exposición y ahora pues paso a contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muy interesante, como siempre. Aquí hay algunas preguntas que han hecho desde el chat que, por ejemplo, está José Vera, que dice de Vivero Sierra Bella. Pregunta que como sabemos, pues Sierra Bella son productores de plantas ornamentales suculentas y cactus y que utilizan macetas que van desde 5,5 hasta 33 de contenedor y las plantas como requieren más agua y otras muy pocas, ¿cómo les afecta? Según la variedad, qué cantidad debo aplicar, a qué profundidad y cantidad debo utilizar, pregunta, y de las diferentes, pone, de las diferentes composiciones de terracote, ¿cuál debe utilizar? Puesto que tienen múltiples y diferentes variedades. ¿Cuánto me dura terracote en la planta, puesto que son macetas de poca cantidad de turba? Entonces, esa es la pregunta. Sí. Bien, bueno, en el tema hay mucha variabilidad en el mundo de las plantas. En este caso de plantas suculentas, que son plantas que necesitan menos agua, yo aconsejaría utilizar el Terracoten Complement. El Terracoten Complement, como he dicho anteriormente, en su composición lleva mucho menos polímeros hidroabsorbentes, pero sí lleva la suficiente cantidad para que la planta no sufra en extremo un déficit hídrico. Y además el Terracoten Complement es más barato, es mucho más barato. Con lo cual, para esas plantas suculentas yo aconsejaría el Terracoten Complement. Y para el resto, el consejo del Terracoten Universal. Dosificación. Las dosificaciones iríamos a 5 gramos por litro de sustrato de cada maceta. Una maceta de 6 litros, 5 por 6, 30 gramos. Una maceta pequeñita de 2 litros llevaría 10 gramos. Muy Tenemos bien. unas tablas que yo a don José Vera pues le haré llegar, si es tan amable luego de mandarme un correo, le mando esa información para que vea cómo otros viveristas están pues aplicando y resolviendo sus problemas y sacándole el negocio. O sea, el negocio aquí está en que yo tengo plantas y le aplico el terracoten y entonces ya esa planta la puedo vender con un valor añadido muy importante
porque esa maceta necesita un 50% menos de agua. Ese es el elemento diferenciador con respecto a la competencia y la tranquilidad que tú le estás vendiendo ya una planta con una tecnología que le va a ahorrar al cliente un más del 50% de agua. Y eso pues lleva su repercusión, lógicamente, económica en beneficio de... Bueno, pues muy bien. Aquí hay otra pregunta de Eva Aguilar. Hola Eva, ¿qué tal? Que dice, ¿el terracoten puede controlar la cantidad de raíces en superficie? Se refiere por el asunto del levantamiento de acerado. Espérate, Manuel, se te ha ido la voz. ¿Ahora? ¿Me escucha? Ahora Sí, sí, sí. sí. Bueno, como ella bien sabe, pues las plantas, las raíces de las plantas buscan el agua donde lo pueden encontrar. Muchas veces, sobre todo en los árboles que se ponen en los alcorques, en las aceras y demás, pues o bien no se les riega o bien el agua que le aportan no es suficiente y entonces las raíces tiran para arriba buscando ese agua y claro, pues la acera la destrozan con el tiempo. En los casos con terracoten, claro, el terracoten como se está poniendo por debajo, digamos, en la zona de desarrollo de las raíces se van a quedar ahí mucho más tiempo y mucho mejor porque tienen unas condiciones mejores y el agua cuando le llega, ese agua se infiltra, no se pierde y durante mucho más tiempo tiene el agua disponible en la planta, con lo cual ese es uno de los problemas que en gran medida se han resuelto con el Ayuntamiento de Madrid. En el plan de arbolado se ha visto que hay muchísimo menos levantamiento, muchísimo menos destrozo en el acerado. Muy bien. Bien. Perfecto. Pues ahora paso a otra pregunta que es muy interesante porque es de Fernando Rivero de Mediterránea Verde, que dice que has comentado que el terracoten se debe mezclar con el sustrato, pero ¿cómo aplicarlo a especies ya establecidas, a árboles ya establecidos? Sí, ese es un problema. Ese es un Sí, problema. Ya para las plantas establecidas hay solución. Hay solución siempre y cuando que no sean unas cantidades importantes, porque entonces ahí el coste no es el coste del terracote, ni mucho menos, es el coste de la mano de obra. Se están resolviendo eso en aquello, muchas veces los ayuntamientos pues tienen algún ejemplar importante que tienen que revitalizarlo o que están en condiciones que no los pueden regar y también pues particulares que en sus jardines pues no les llega, en fin. Y entonces lo que se hace es unas catas alrededor del tronco, alrededor a una distancia de 1 metro, metro y medio, dependiendo de la copa donde llegue, y ahí se hacen unas catas, se introduce el terracote siempre mezclado con la tierra y entonces pues la planta va buscando el terracote y va desarrollando las raíces pues en esas direcciones donde lo tiene localizado. Yo le mandaré a Fernando un vídeo y le mandaremos unos esquemas de la aplicación en árboles establecidos. Y luego para macetas más pequeñas, contenedores, tenemos una pistola, una especie de pistola que lleva su carga arriba y entonces eso facilita la introducción del terracoten a nivel de la raíz. Es una herramienta muy bien pensada y bueno, que sobre todo más pensado para el consumidor final, para ponerla en sus macetas que tiene en casa. Pero que también mucho profesional la utiliza porque está haciendo un trabajo en una comunidad de propietarios, en una jardinería privada y le da solución. La mejor aplicación siempre es mezclado inicialmente con la tierra,
en el momento del trasplante de la planta pequeñita a la maceta ya mayor. Y si eso ya está hecho, pues bueno, la pistola da una solución aceptable para la introducción del terracote. Muy bien, pues no sé si hay alguien más, no veo de momento ninguna pregunta más. A ver, no. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de forma directa, pues estamos a tiempo. También podéis hacer una cosa y es pues, o a través de Anja o directamente si conocéis el correo electrónico de Manuel, pues hacerlo así. Aquí hay una Juan García Barbero pregunta. Buenas tardes, en espacios verdes en los que se ha aplicado terracote, ¿hay algún protocolo o recomendación a la hora de regar? Esa es la pregunta del millón siempre. Esa Sí, Juan siempre García Barbero es de Reindir, tú lo conoces, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con el tema del terracote. El tema es, la planta es la que nos debe decir cuándo necesita agua o cuándo no lo necesita. Eso es el tema del profesional que sabe perfectamente cuándo empieza a sufrir estrés hídrico. Como regla general, de cada 2 riegos te ahorras 1. Y la disminución del consumo de agua se logra no por echar menos agua en cada riego, sino en espaciar los riegos. Una parte del agua va a ir para el suelo y otra parte para reponer los polímeros. Si vamos echando poquito a poco, agua poquito a poco, pues entonces lo que nos puede pasar es que las raíces de las plantas, en vez de profundizar allí donde está el terracote, pues vayan para arriba en busca de esa pequeña cantidad de agua que todos los días se le aporta. Muy bien, pues. Hay otra pregunta que quiere hacer José. José, ¿dónde está la pregunta? Me parece que era José el que quería hablar. Pues habla, tienes la palabra. Sí. Cuando tú quieras. Que la quería hacer de forma directa. Sí, sí, perfecto, muy bien. No sé si está... A ver, si lo veo por aquí. Ábreme el micrófono, dice José Gutiérrez. Voy a ver si es que lo tiene cerrado. Pues, sí, sí, sí. José Gutiérrez, así. Pues yo ya te lo he abierto. Buenas tardes, Manolo. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy Pepe Gutiérrez, me conocerán mejor que por José Gutiérrez. Si un me placer dice José, saludarte, hombre. igualmente. Nada, a cuidarse, que es lo importante ahora, que no vea... Sí, muy importante. Mira, quería hacerte dos consultas. Una, has hablado de precio, pero no has dicho nada. Si puedes, mándame el precio. Aurora tiene mi correo. Mándame el precio de los 4 tipos de terracote que tienes. Sí. Y la pregunta por la que quería hablarte directamente es, en una pradera de césped ya establecida, que no se ha aplicado terracote previamente, ¿cómo podemos aplicarle ese terracote? ¿El turf o el que tú nos recomiendes? Sí. Gracias, bueno, Manolo. Gracias a ti, muchas gracias. Vamos a ver. Sobre todo en campos de gol sí que se hace con relativa frecuencia el utilizar el terracote ya en céspedes establecidos. Lleva su dificultad. Ellos tienen una máquina que se llama sacabocados. Sí. La pasan y van haciendo un agujerito y sacan el cilindrito de la tierra con el césped y posteriormente extienden el terracote en superficie con una abonadora normal y corriente sí. Y pasan la manta metálica, una manta que tienen es una especie de manta metálica con la que se van rellenando los agujeros esos con el terracote.
Yo siempre digo que el terracoten lo mezclen con arena, para que así, por una parte, mezclado el terracoten con la arena, tiene más volumen y es más fácil de introducirlo con esa manta metálica que tiene. Y luego la arena siempre es un material muy, muy importante para los campos deportivos porque va a descompactar también, va a facilitar la descompactación, la aireación y va a facilitar la penetración del agua. Lo hacen en los campos de golf. A nivel más particular, no sé de nadie que lo haya hecho, pero por eso, porque necesita de esa maquinaria para realizarlo. O sea, la única forma de aplicarlo es haciendo una especie de aireación y a partir de ahí aplicar el producto. Exactamente. De acuerdo. Gracias, Manolo. Ahora, hay gente, hay muchos, por ejemplo, el campo de fútbol del Córdoba, que dijo, bueno, pues no, pues me sale más barato, me sale mejor y ya para una vez que lo voy a poner en la vida, pues lo que hago es que levanto el campo y lo pongo nuevo y echo el terracoten como se debiera. Y efectivamente, hombre, es una complicación y un coste adicional importante. Y también, siempre que haya tiempo, yo siempre recomiendo semillar. El utilizar el terracoten para crear praderas de césped y semillar en vez de poner tepes compensa económicamente muchísimo. En los campos de fútbol del Córdoba, que allí hicimos la ciudad deportiva, a los 35 días de semillar se jugó el primer partido. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias, Manolo. Es un placer saludarte, hombre. Y ver que te cuidas. Intentamos. Un abrazo, Manolo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hay otra pregunta de Miguel Sánchez que dice que gracias por la exposición, un tema muy interesante, pero pregunta si el terracoten es lavable, si se mueve mucho en el suelo. También anteriormente preguntó alguien cuánto dura y creo que no la has contestado, ¿no? Perdón. Bueno, ¿cuánto dura y lavable? Bien. El terracoten es una mezcla de veintitantos elementos. Una parte son nutrientes, otros estimuladores de crecimiento, luego está la lava volcánica y los polímeros. Los nutrientes están puestos en la mezcla para que los consuma la planta. Hay dos tipos de nutrientes, unos abonos de rápida asimilación por la planta, es un NPK de rápida disolución para darle una nutrición inicial de choque a la planta, y luego hay unos abonos de liberación controlada a más largo plazo que se actúan con respecto a la temperatura del suelo, no a la humedad, sino a la temperatura. A mayor temperatura liberan más nutrición porque la planta está más activa y está en un periodo de desarrollo mayor. Y luego los polímeros. Los polímeros tienen una vida superior a los 10 años. El efecto de absorber, ceder, absorber y ceder perdura durante más de 10 años. Está comprobado que a partir del 10º año empiezan a perderse los enlaces. El polímero es química orgánica, carbono, hidrógeno y oxígeno con potasio y alguna otra cosa más que le pueden echar en un momento dado, y eso es el polímero. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Su descomposición es en carbono, hidrógeno y oxígeno. Los enlaces se van deteriorando y se van perdiendo, y entonces al perderse, al romperse esos enlaces, lo que hace es disminuir la capacidad de captación de agua. A partir del 10º año va perdiendo a razón de un 4% anual. En el tema de los polímeros, si son lavables, no lavables, o si se mueven en el suelo. Los polímeros, en una aplicación normal, no se mueven porque están en la profundidad adecuada. Lo que sí ocurre es que en esa mezcla que nosotros hacemos, si lo ponemos en una maceta, o si los ponemos en el hoyo de plantación, o si los ponemos para una pradera de césped, hay
una cantidad de polímero muy pequeña que se queda en una profundidad también muy pequeña. Y entonces eso, al hidratarse, parece que han subido de abajo a arriba, pero no, eran los que se quedaban en superficie. Si nosotros cogemos el terracote, los que me conocen pues ya lo habrán visto, echamos una cucharada del producto en un vaso de agua, llenamos el vaso con agua y con eso lo volvemos a echar en otros 2 vasos y vamos viendo cómo absorbe el agua y la cantidad de agua que absorbe el terracote, pues entonces ya nos damos cuenta que una pequeña cantidad que se queda en superficie, pues parece como si hubiera nevado. Cuando riegas por primera vez, como si hubiera nevado y el terracote como si se hubiera perdido. Y no, es una muy pequeña cantidad la que se puede quedar en el último centímetro del suelo, en los 2 últimos centímetros del suelo, y entonces eso, al hidratarse, pues parece como que se hubiera salido. Y entonces lo que ocurre es que los polímeros de terracote son fotodegradables. Están pensados para que aquellos que se quedan en superficie se degraden por los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque todo agua que se queda en superficie es perjudicial para la planta, porque puede atraer hongos, puede atraer distintas enfermedades. Entonces, los polímeros de terracote tienen esa característica estudiada, muy científica, para que los rayos ultravioleta rompan los enlaces, los degraden y desaparezcan del terreno. Como consecuencia, una consecuencia muy importante que hemos visto en los cultivos allí en Almería, que allí estamos continuamente con el riego por goteo, llegado el momento lo que va haciendo es ablandando el cuello de la planta. Y al ablandarse el cuello de la planta, pues ahí favorece la entrada de enfermedades. Y lo que se ha visto con terracote es como tienes que regar menos, ese agua que tú estás regando con el gotero, pues rápidamente queda captada por los polímeros y eliminada de la parte de la superficie arriba. Y eso es muy, muy importante y muy interesante. Hay otra pregunta, Manuel. Sí. También de José Vera, que dice que explica que ellos riegan con fertirrigación y añaden abono de liberación controlada. Pregunta si debe bajar la dosis utilizando terracoten y que si el terracoten absorbe los fertilizantes que se añaden. Sí, el terracoten absorbe los fertilizantes, la gran mayoría de los fertilizantes que se añaden por fertirrigación. Los polímeros de terracoten de alta tecnología están preparados para filtrar el agua que absorben. Dejar solamente que pase dentro del polímero los elementos de bajo peso molecular, para de esta forma evitar pues metales pesados, evitar que dentro del polímero pues pueda tener temas que no sea agua o nutrientes de bajo peso molecular. Y el otro era si se puede disminuir. Yo no le aconsejo, vamos a ver. El terracoten es una mezcla estándar, para las macetas, en este caso, por ejemplo, si tú las macetas de la ama de casa, una agricultura normal, pero es que aquí, cuando lo empleamos en jardinería, es como si tú estuvieras utilizando el terracoten para atletas de primera, de élite. Una cosa es nosotros que comemos y absorbemos una serie de calorías, pero cuando nos encontramos en una producción como puede ser en un vivero, como puede ser muchas veces en cultivos agrícolas o en una jardinería especial de mucha calidad, pues la planta requiere más. No es solo con lo que le aporta el terracoten. Por eso inicialmente le digo al agricultor, le digo al viverista,
que sí, que ponga el terracote y que siga utilizando la misma nutrición que está utilizando, y que con el tiempo, con su experiencia, que vaya viendo si puede disminuir las necesidades de nutrientes. Desde luego, en todos los estudios y aplicaciones que hemos hecho con la Universidad de Almería, se reduce en un 40% las necesidades de abono. Y se utiliza todo por fertirrigación. Bueno, pues... Pero que en principio, el agricultor, el técnico y demás, mi consejo es inicialmente que haga lo que siempre está haciendo, que vaya sacando sus conclusiones, y que una jardinería no es una jardinería de supervivencia, sino que es una jardinería que tiene que aportarle más nutrición para que la planta esté en las condiciones de belleza que exige esa calidad de trabajo. Muy bien. Pues nada, pues de momento no hay más nada. Aquí hay un Fernando Rivero que dice que felicidades porque es una clara y gran exposición y que incorporará un terracote a su proyecto como una propuesta de valor adicional. Pues así que si no hay nadie más, yo queríamos comentar también que, bueno, que si Manuel me pasa la documentación, porque algunas veces preguntáis si os podemos enviar la documentación o la presentación, pues lo que digo siempre, ¿no? En las jornadas que viene Anja haciendo, pues lo pedís por teléfono, por correo electrónico, y os mandamos la información que Manuel nos pase, ¿vale? Y nada, pues yo por mí no quiero decir más nada. Muchas gracias a todos, a los asistentes por participar en esta jornada, y a Manuel, por supuesto, por su estupenda presentación aclaratoria, y la verdad es que es un proyecto, un tema muy, muy interesante con la necesidad de agua que hay. Muchas gracias, Manuel, y nos veremos pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Es un sacrificio que el estar aquí cuando podíais estar haciendo otras cosas, pero he puesto toda la ilusión para que de alguna manera aclarar un poco el terracote y que podáis ver en su uso una herramienta eficaz para mejorar los trabajos y hacerlos más sostenibles. Muchas gracias, y aquí tenéis mis datos y con mucho gusto os atenderé. Muy bien, pues gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. Adiós.